Bueno, pues hoy es viernes y cuando dan más de las 12 del día, nosotros tenemos luz verde para lanzar al aire una nueva transmisión de esta producción a la que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y me encuentro radicada en la Ciudad de México, desde donde también se encuentra Samuel Peña, a quien agradezco desde ahora, Sam, su asistencia para la transmisión de esta producción que cada viernes tenemos ahora ya 3 años de entregar a nuestros radioescuchas. Lo que surgió inicialmente como un proyecto para entregar recursos, información, historias, testimoniales, que más allá del sentido común puedan ayudar a quienes nos escuchan a saber cómo puede hacerse en el mundo de lo psicológico, de lo emocional, para aumentar vitalidad, para retomar sentido de poder personal, así como para atreverse a volver a tocar los sueños que a veces por diferentes motivos vamos dejando postergados o incluso pensamos que se quedarán para la historia. Pues justo con esos 3 motivadores es que hace 3 años decidimos salir al aire con esta producción. Inició solo como una producción en audio y ahora con la posibilidad que nos entregan las redes sociales, estamos ya desde hace muy poco tiempo ampliando la diversidad de recursos que te ofrecemos para que nos puedas seguir. Bien sea que a ti te interese continuar escuchando el audio podcast a través de Spotify, tenemos toda la colección de programas. Tú puedes acceder en el momento en el que para ti sea más conveniente. Igualmente, si lo tuyo, además del audio, es el video, estamos ya lanzando el programa en YouTube y desde luego en su premiere a través del Facebook Live para que puedas interactuar con nosotros de todas estas maneras. Siendo que hoy es 9 de octubre del 2020, inicio nuestro programa con un anuncio que la verdad es que nos tiene súper emocionados, y es que después de 3 años de esta plataforma, que digo yo que no solo es motivacional en el sentido anímico, sino que además entrega recursos que pueden ser súper útiles para las personas que nos escuchan, métodos probados que son efectivos, pues con motivo de lo que ha ocurrido ahora en pandemia y del tipo de necesidades que se han detonado, es que decidimos ya ahora hace una semana exactamente lanzar una segunda plataforma que hemos venido preparando con mucho cuidado. Nuestra segunda plataforma, así como esta primera se llama Volver a Brillar, va a nacer con esta inspiración de volver a comenzar. Volver a comenzar como algo que en definitiva no solo quien busca trabajo, ¿no?, quien está en transición laboral tendrá que enfrentarse a ello, sino muchas veces cualquier vida humana adulta pues está llena de estos desafíos, o bien sea en el orden de lo familiar, volver a empezar muchas veces en el orden de relaciones en pareja, y en fin, cada cual tendrá su propia historia, pero en definitiva, normalmente en una vida adulta, mucho más de una ocasión en la que por un motivo, ajeno o no a nuestra voluntad, nos veamos con la necesidad de volver a comenzar. La plataforma está disponible de tal manera que desde nuestra página Volver a Brillar está ya en la liga que tienes que dar para unirte si es que tú, un familiar, un ser querido, un amigo, se encuentra particularmente enfrentando el desafío de la transición laboral. No importa que hubiese iniciado antes de la pandemia o ahora en tiempos de pandemia, pero transición laboral como una comunidad en la que estaremos compartiendo información, reflexiones, recursos, clases, técnicas que pueden ser realmente aceleradores, no solamente del tiempo en el que uno vuelve a conseguir emplearse o autoemplearse, si es que por algún motivo siempre lo habías querido, pero hay cosas que
te han detenido a hacerlo, sino también para aumentar la calidad de las alternativas laborales que estás teniendo frente a ti. Entonces, la verdad es que no podríamos que estar más que felices de lo que está empezando a ocurrir. Tenemos apenas una semana, se han empezado a unir ya muchas personas, e incluso más allá del ritmo con el que hemos planeado esto, es decir, de pronto una frase motivacional, de pronto un recurso, de pronto una clase, lo que sí nos ha empezado a ocurrir es que hay personas que en definitiva están interesadas en ir mucho más allá de simplemente consejos a ciertos momentos determinados. Para ellos, el mensaje inmediato que tenemos es: por supuesto, habrá entrenamiento, y de tal manera que lo hagamos accesible a los precios a los que muchas veces quien se encuentra en esta situación puede pagar. Estamos acabando ya con los preparativos de un entrenamiento grupal que te abra posibilidades al alcance, ¿no? Al alcance de la mano, y desde ya hay que saberlo. Si tú te encuentras en el caso de alguien que en definitiva quiere asegurar su lugar, su espacio, quiere conocer más del tema y no puede esperar más, pues no esperes, contáctanos a través del buzón inbox que tenemos establecido en nuestra página, que se llamará MPE+, maximiza tu empleabilidad. La liga es facilísimo, adentro de nuestra página, volver a brillar, es donde la estamos poniendo, decía, para que tú, tus amigos, tus vecinos, las personas que conoces, tus seres queridos, quienes sabes que están preocupados atravesando por esto, puedan acceder inmediatamente y empezar a recibir ayuda. Así que, bueno, empiezo anunciando eso. Y como vamos a empezar esta temporada, en definitiva, a hablar de estos temas, como la verdad es que con el surgimiento de la página hemos empezado a recibir contacto de muchas personas. Me he alcanzado a dar cuenta de la seriedad que tiene el asunto y de la importancia y la velocidad con la que se necesitan recursos. Y es por ello que dentro de la serie Volver a Brillar, abrimos hoy formalmente un capítulo, una serie, como cuando hacemos serie y dedicamos varios programas, ¿no?, a hablar de esto. Hoy abrimos serie y estaremos hablando de transición laboral. Así que, bueno, haciendo ya este preámbulo, voy entonces de lleno al tema del que el día de hoy vamos a estar hablando, y que a mí me parece que además, en el orden de importancia, posiblemente sea el tema número uno del que a mí me gustaría hablar a quien se encuentra en transición laboral. Quien se encuentra en transición laboral podría estar atravesando desafíos en 3 momentos distintos, 3 etapas distintas que hemos observado que ocurren, y por mismo motivo hoy me gustaría hablar de este proceso, asistida de pues esta historia que de suyo conocemos todos, aparentemente, que en principio hemos escuchado hablar todos de ella, y que incluso la mantenemos como un símbolo de transformación, un símbolo de renacimiento, y un símbolo como esos que usamos cuando necesitamos encontrar en historias motivación para seguir adelante. Se trata de el ave fénix, y por eso es que al programa de hoy le ponemos como título Renacer como el ave fénix. Y atención en el título, porque en el título aparece ya la pista de eso que hoy te quiero platicar. Más allá de la historia de un ave con plumas doradas, rojas, las cenizas, el fuego y todo de lo que hoy vamos a hablar, a mí me parece que hay un elemento esencial que muchas veces no nos detenemos a entender o a reflexionar con un poco más de detalle, y por lo mismo hoy me gustaría, en la primera, segunda y tercera parte del programa, hacer todo un desarrollo alrededor de ella. Renacer como el ave fénix, qué maravilla, poder tener la fortaleza y la resiliencia para salir adelante en esos momentos en los que parece que el viento está absolutamente en contra, para que con la sabiduría de lo que ha ocurrido, nosotros tengamos la capacidad de elevarnos por encima de las circunstancias y conseguir alzar vuelos mucho más elevados que aquellos que teníamos antes de que pasara esto. Bueno, pues a quién no le encantaría que así fuera. Es decir, quien se encuentra en transición laboral, por supuesto, que anhelaría que eso pasara, y que pasara pronto y que pasara bien.
Sin embargo, la pregunta de fondo me parece que es cómo se le hace para renacer como el ave fénix. Y lo que vamos a hacer entonces hoy es que te voy a encontrar, digamos, diferentes versiones que he preparado para ti, para que puedas tenerlas a la mano acerca de lo que significa este renacimiento y más allá del aspecto de la anécdota, de lo que algunos que dicen que es mito, de lo que dicen que es real, más allá de esto, encontrar en el proceso que sigue el ave fénix las claves del proceso psicoemocional que yo hoy te quiero platicar, porque en las entrevistas y las investigaciones que en preparación para este nuevo proyecto de maximizar empleabilidad estuve realizando, y fueron extensísimas, si hubo algo que llamó mi atención es que no tiene nada que ver con tu experiencia, con tus logros, con tu currículum, con las escuelas en las que estudiaste, la velocidad de contratación. Hoy vamos a estar hablando de eso, así que a prepararse, a ponerse en un lugar cómodo, que mientras eso va ocurriendo, para que tomes incluso nota del proceso que yo te voy a compartir, mientras se siguen uniendo personas a la transmisión, hoy comenzaré esta primera sección con la historia del ave fénix, de dónde viene, quién la inventó, fueron los egipcios, fueron los griegos, los romanos, es una sola tradición. Bueno, esta es la historia, la verdad es que resulta para mí impactante darme cuenta que prácticamente todas las culturas, digamos, de la época antigua, hablaban de un ave fénix, que si bien en algunos casos, por ejemplo los egipcios, el ave fénix era una garza, para otros más era una especie de águila, en algunos casos el color de las plumas decía pues eran rojas y doradas, en algunos otros, Plinio, por ejemplo, historiador romano, autor de la Historia Natural, que es una obra importantísima, digamos, la primera colección tipo enciclopedia que surge. Él habla de un ave fénix que tiene un cuerpo de color azul, violeta, plumas rosas. Bueno, pues más allá de los aspectos físicos, en cualquiera de estas historias, sea el águila, sea la garza, sean doradas, sean rojas o sean azules, moradas, las plumas rosas, en cualquier caso sí hay una constante, y es que se trata de un ave, por un lado, que tiene propiedades especiales, mágicas quizás podríamos decir. Por ejemplo, toma nota y subraya, que ya volveremos a esto, sus lágrimas son curativas. Sus lágrimas son curativas y sus cenizas tienen la capacidad de hacerle resucitar. No solo a ella, esta ave, sino a otras. Te planteo entonces las dos versiones que hay alrededor de la historia del ave fénix, y al terminar hacemos pausa para estos segmentos que requieren comerciales y seguimos inmediatamente con esta parte en la que hablaremos del proceso de transformación y cómo lo vamos a ligar con los desafíos que puede estar enfrentando quien se encuentra en un proceso de transición laboral. Primera versión acerca del ave fénix. Se trata, decía ya, de un ave de 500 años de vida, 540, ¿alguien más? Bueno, pues 500 o 540, que tiene la sabiduría, atención, de reconocer cuándo ha llegado el momento de renacer. Cuando ha llegado el momento de renacer, inicia un recorrido, así contaba, de hecho, Heródoto, este historiador griego, y contaba él que, de acuerdo con lo que le habían dado como testimoniales en sus viajes, esta ave de 500 años iniciaba un vuelo por todo Egipto para conseguir materiales con los cuales crear un nido, déjame así llamarle, de transformación. Entre estos materiales traería hojas de roble, ramas con la fortaleza que puede tener el roble. También traería ramas de canela, que son mucho más suaves. También traería pétalos blancos de nardo, y también traería mirra, que en aquellos lugares, digamos que es una resina que se utiliza como una fragancia muy especial.
Con estos materiales, una vez que el ave, que sabe que es tiempo de renacer, sale en búsqueda de lo que va a constituir el nido de transformación, regresa y en la parte superior de una palmera plantea su nido. Versión 1 que tenemos al respecto es que esta ave, una vez que está en el nido, pone un huevo. Y pues como todo buen huevo, antes de que el huevo pueda dar origen a vida, este se debe incubar. Entonces el ave empieza a entonar una melodía súper especial y llegado un momento a la luz del sol, pasados 3 días, se encienden llamas que hacen que el ave previa se desvanezca, es decir, muere, pero fuego también llamas que favorecen el que se termine de incubar el huevo que se ha generado. De tal manera que entonces cuando esto así ocurre, este huevo da origen a una nueva ave, fénix, ave que una vez que toma fuerza en sus alas, toma el nido y con sus fuerzas lo traslada, ¿no?, con el pico, hasta el lugar que entonces decían que era el templo del sol, para depositar allí las cenizas de quien sería su antecesor, pero que en el fondo no es un padre como nosotros, un padre distinto a nosotros, sino un padre que es el mismo, es decir, un alma inmortal que muere para renacer. Hay muchísimos símbolos atrás de esta historia que ya te voy a platicar y solo te encuentro la otra alternativa antes de hacer pausa, decíamos, comercial. Bueno, pues en la segunda versión, igualmente el ave, cuando sabe que ha llegado el momento de renacer, emprende el vuelo, consigue estos mismos materiales. Estamos hablando de ramas que tengan tanto fortaleza como la fragilidad suficiente para integrarse, ¿no?, como parte de este nido de transformación. Por supuesto, mirra y estos pétalos de nardo blancos. Construye el nido y en la segunda versión que hay, lo que ocurre es que cuando el ave que va a morir y a renacer lo sabe, se asume en este nido, la luz del sol que le penetra va, digamos, de alguna manera coparticipando en su proceso de destrucción. Igualmente hay fuego, y en esta otra versión, en lugar de un huevo, lo que ocurre es que de los huesos de la médula, dicen que de estos restos, que por supuesto con las cenizas se quedan pues una esencia allí, surge de esto una larva, que como la larva de una mariposa que se convierte después de oruga en mariposa, en este caso va a convertirse de larva en un ave. Y de la misma manera, el ave, cuando tiene una fortaleza suficiente en sus alas para volar y para cargar con el pico el nido que ha dado lugar a su nacimiento por una transformación, lo entrega en el templo del sol. ¿Qué significa este proceso? ¿Y qué significa en lo práctico para aquel que está en proceso de transición laboral? De eso vamos a hablar en cuanto volvamos de esta pausa, por lo cual mandamos a comerciales a todas estas transmisiones que se enlazan y que los requieren. Y yo hago aquí una pausa para ver algo de comentarios, para volver de inmediato a la segunda parte del programa. Hoy, 9 de octubre, volver a brillar. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Hoy que hemos anunciado ya que estamos dedicando este programa de Volver a Brillar a todas las personas que, encontrándose en un proceso de transición laboral, es posible que estén ya fatigados porque han hecho currículums. Como me decía Adrián, es una persona que hablaba conmigo, me decía: Maru, desde hace un año, es decir, antes de que empezara todo esto, yo ya me encontraba en un proceso activo de búsqueda, ¿no? Así me decía él, y la verdad es que llegado este momento
estoy por un lado fatigado y por otro tanto en realidad desesperado, porque no encuentro la razón por la que esto no ocurre. Y siendo el caso, me veo necesidad de pedir ayuda. Puede ser es el caso de otra persona que nos esté hoy sintonizando, y por lo mismo hoy estamos dedicando esta transmisión a hablar de cómo en un proceso de transición laboral va a haber 3 fases clave que tú tienes que tener en cuenta, y que si por algún motivo te saltas pasos de una por querer ir de inmediato a otra, en ese sentido, ahí podría estar la clave de lo que te está faltando para hacer que tu transición ocurra como tú quisieras. Así que vamos a hablar de eso. Para esta segunda parte, lo que vamos a hacer es que te voy a contar el proceso de transformación del ave fénix, y habiéndolo puesto como referencia, inmediatamente tomaré varios ejemplos de personas que se encuentran en proceso de transición laboral, te contaré de su historia, y a la luz de lo que nos dice el proceso de transformación del ave fénix para renacer, observaremos los elementos que podrían estar haciendo falta en su historia o en la tuya. Bien, ¿en qué consiste este proceso de transformación que después de mucho tiempo, de manera psicológica, fue evaluado por Carl Jung, quien refería el símbolo del ave fénix como un símbolo de renacimiento, de transformación, de purificación, y un símbolo de aquel que tiene la capacidad, no importa lo que haya pasado, de salir fortalecido de las cenizas de eso que se destruyó, de tener todavía más valor. Víctor Frank decía que aquel que ha caído se convierte en un ser mucho más valioso que aquel que todavía no ha caído. Entonces, ¿por qué decimos que se vuelve más valioso el que ha caído? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer cuando, estando ya en estas circunstancias, queremos facilitar un proceso de transición laboral? Primera de 3 etapas. Cuando nosotros estamos en un proceso de transición, esto ocurre porque ha sucedido, perdóname, antes ya, un aviso de terminación, ¿no? Es decir, yo estaba trabajando y a lo mejor un día, cuando menos lo esperaba, cuando menos lo deseaba para mí, vino una terminación laboral. A veces uno, claro que ya se lo sospecha, ya se lo imagina, porque tiene un tiempo en que las cosas con el jefe no van bien, o porque en definitiva la química entre este lugar y uno nunca ha existido. Es decir, hay veces que no te agarra tan de sorpresa. Lo que te agarra de sorpresa quizás es el momento de la terminación, pero tú ya sabías que esto por allí venía, y en otras más es uno mismo quien se anima a decir, basta, no más, esto no es para mí. Lo mismo exactamente ocurre en esta dinámica de cosas que ya tenemos conscientes, de elementos que no están tan claros, pero déjame decirlo así, llamamos preconscientes, es decir, ya lo intuía, ya lo sabía, había tenido sueños, lo veo diario, hombre, esta relación no va a dar para más. O no conscientes, en definitiva, no tenían ni idea de que esto podía ocurrir. Estos 3 tipos de iniciación, así le decimos, iniciación consciente, preconsciente o no consciente, pueden estar involucrados con una transición como la que muchas personas en este momento se encuentran. En definitiva, haya sido consciente o no consciente o preconsciente, cualquiera de estas personas se va a encontrar en un proceso de búsqueda de lo nuevo. Eso seguro, solo que emocionalmente, quien ya lo veía venir, quien lo estaba preparando, es posible que se encuentre con mayor fortaleza que aquel a quien le ha tomado completamente por sorpresa, y ante el shock inicia con una curva que algunos otros tienen ya tiempo trabajando. En cualquiera de estos casos, uno primero pasa por una fase de transformación a la que de hecho en algunos libros y documentos llaman la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, el momento en el que yo me enfrento con mis propios pensamientos y sentimientos, el momento en el que es posible que esté todavía repitiendo escenas del pasado, lamentando que no hice
hice lo que quizás pude haber hecho, lamentando que dije o no dije algo que podría, según yo en este momento, haber salvado mi situación actual. Momentos en que a veces, además de enojo, estamos tratando de regresar al pasado como para cambiar los diálogos con los personajes que en ese momento se dieron, y momentos en los que muchas veces, por más intentos que hacemos por regresar y acomodar, no se acaba de acomodar la sensación de que todo está en su lugar. Estoy hablando de momentos en los que en definitiva nos inunda tristeza, dolor. Decía yo que el enojo es una fachada. El enojo es una fachada y detrás de la cual normalmente siempre hay miedo, ¿no? Nos enojamos porque hay algo que frustra nuestras expectativas, pero que además provoca en nosotros temor. Y en estos, digamos, episodios de dolor que vivimos hacia nuestro interior, en los que normalmente no involucramos a nadie más que a nosotros mismos, debatimos un tiempo. ¿Qué tan largo es tu tiempo para debatir? Dependerá del tipo de iniciación que viviste. Decía yo que a quien le avisan con un año de anticipación que se va de la empresa el próximo año, pues este es un tiempo valiosísimo que le permite transitar por todo este proceso emocional, clarificar la mente e incluso empezar a preparar el nuevo destino. Pero habrá otros que en el proceso no tengan más que horas de diferencia entre el aviso de lo que está a punto de ocurrir y lo que ocurre. En cuyo caso, entonces, ni unos ni otros se salvan, es decir, este es un proceso obligado y por el que uno no tendría por qué sentirse mal, porque es un proceso que está estudiado, que en cualquier proceso en el que haya una pérdida, no importa que sea una pérdida laboral, una pérdida de un familiar, es decir, en todo caso es una pérdida la que estamos experimentando, habremos de enfrentar. Ahora bien, hay quienes transitan por la pérdida de manera práctica muy rápida, es decir, tienen ya esta capacidad desarrollada, esta resiliencia, es decir, la capacidad de surgir y decir, bien, yo puedo entender que esto es así, me hubiera gustado que fuera diferente, pero no siendo así, o sea, la realidad es otra, yo me tengo que mover con velocidad y empezar a hacer lo que hace una persona que quiere conseguir trabajo. Entonces, hay quien tiene esta capacidad ya instalada, déjame decirlo así, por experiencias pasadas, por formación familiar, por manera de enfrentar al mundo, incluso por personalidad, de surcar mares y dejar ese pasado atrás. Pero aún esa persona habrá de pasar por esta primera fase, déjame llamarle así, de desintoxicación, la noche oscura del alma, que puede ser tan larga o tan corta como tú te aguantes. Es decir, a veces yo quiero simular ante la familia, ante los amigos, que todo está bajo control, que aquí no ha pasado nada, y empiezo pues a mandar currículums a la velocidad del rayo y hago como que no está pasando nada, tengo entrevistas, pero algo sigue pasando, como la persona que hablaba conmigo la semana pasada, y no pasa nada. Llegará un momento en el que me tengo que enfrentar con esos pensamientos que están adentro de mí, con esa voz de la conciencia que me dice y me regaña, ya ves, si no te hubieras peleado con tu jefe, ya ves, si hubieras hecho las cosas como te lo pedían, ya ves, si no hubieras reclamado, ya ves, si hubieras llegado a tiempo, ya ves, y cada quien tiene su historia. Pero en todo caso, lo que yo te digo hoy es que este es un proceso propio en la transformación. ¿De qué manera ocurre en el caso del ave fénix, que es la historia que hoy estamos usando como referencia? Bueno, atención, que el ave fénix no es que renazca al día después que ha nacido. Si te acuerdas, hablamos de 500 años. Algunos dicen 540. Bueno, este es un número absolutamente metafórico, que lo que nos quiere decir es que es posible que ya hayas pasado por experiencias como estas. A veces uno sale de un trabajo, tiene la suerte de colocarse en otro, y en ese siguiente es donde se da cuenta que no es feliz, algo vuelve a pasar, y ahí viene a liberar un proceso que no solo es que esté vinculado con el trabajo del que esté saliendo, sino posiblemente con experiencias que ocurrieron hace muchos años atrás. Cada quien tendrá 500 años, 540 metafóricos distintos. A lo mejor para mí sí es la primera, pero puede haber alguien que salió, como en mi caso fue, salí de una industria,
la verdad, muy lastimada, sin muchas ganas de querer regresar. Me quise abrir campo en otros terrenos. Había trabajado en el sector de consultoría, donde tenía amigos y gente que me valoraba muchísimo. Y para mí se volvió en esa época no solo un bote salvavidas, sino un empleo que además me daba los ingresos económicos que yo necesitaba. Claro, por un tiempo funcionó, pero llegado un cierto tiempo, allí no estaba ni mi corazón ni mis intereses y yo no me sentía cómoda. Así que naturalmente este proceso le da a uno una vuelta, 2, 3 o 500 en el sentido metafórico, pero tarde o temprano vas a enfrentar. ¿Cómo es que te das cuenta que ha llegado realmente el momento de desintoxicarte porque no aguantas más eso que te hace daño? Eso que a lo mejor te dijeron cuando saliste y no es cierto. Eso, pues que son juicios y etiquetas de otros, pero que no pertenecen a ti. O eso que son palabras de un jefe en los últimos minutos cuando te dice las razones por las que te van, que podrán ser razones válidas para ellos en sus circunstancias, pero que no definen a tu persona, ni quién eres, ni la capacidad que tienes, ni tu potencial. Bueno, pues lo que te va a definir que en definitiva ha llegado el momento de desintoxicar es la emoción que sientes adentro y la necesidad de poder darle cambio a esto. Me refiero a ese punto de saturación, déjame llamarle así hoy, en el que muchas veces nos encontramos cuando después de mandar 500 currículums, como ocurrió con la persona con la que trabajé el viernes antes de acabar el día, me dijo: Maru, yo lo intenté hacer por mi cuenta, 500 mails, no ha pasado nada, sinceramente estoy desesperado. O es el caso de quien a lo mejor, habiendo perdido a un familiar por mucho tiempo, quiso hacer como que no pasaba nada, pero luego pues vienen momentos duros, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una cierta soledad. Y a veces allí es cuando, pasado un tiempo, empezamos a sentir que no podemos más con esa carga. Habrá un momento, y tu propia carga emocional te lo dirá, cuando tu cuerpo no puede aguantar más eso, es decir, unas ganas de estallar, de sacar y de que termine ya el proceso de sufrimiento en el que uno se encuentra inmerso. Primera parte le llamamos desintoxicación, porque hay un punto de saturación tal como cuando comes algo que te hace daño y tratas de mantenerlo, de que no haga más, de que de alguna manera se digiera, pero hay veces en que simplemente hay cosas que no puede digerir el cuerpo, y me refiero a un alimento como una idea, como un pensamiento. No es cierto que yo no sea valioso, no es cierto que yo no sea capaz, no es cierto que yo no di el ancho, yo me entregué, yo fui la mejor versión de mí, y simplemente esto hay que entenderlo como un proceso en el que hay una iniciación. ¿Para qué? Para que, recapacitado lo que ocurrió, en tu propio interior verificado en qué mejor ser te puedes convertir a raíz de esto, asimiles, prendas fuego en las cenizas, es decir, ¿qué queda de esto? ¿Con qué me quedo? ¿Qué es lo mejor de mí que queda de esto? Puedas dar lugar a un renacimiento. Segunda etapa, primera, desintoxicación. Segunda etapa en cualquier proceso de transformación, antes de salir corriendo porque hoy ya dejé el pasado atrás y tratar de entrevistarme y volver a este proceso que me va a hacer llegar a la meta que yo deseo, en la historia del ave fénix es clarísimo, hay una etapa a la que llamamos reenergitación o revitalización. De lo que se trata esta reenergetización es de volver a tu interior para encontrar tanto adentro como afuera, así como el ave fénix que se lanza en vuelo por ramas de roble que le dan fortaleza, por ramas de canela y mirra que le dan una fragancia nueva, y por estas flores blancas, que no es trivial en la metáfora, que purifican la sustancia que tú vas a necesitar en tu proceso de reenergetización y fortalecimiento. Es decir, estamos hablando de un proceso en el que, más allá de lo que no me corresponde a mí, que ya dejé atrás, vale la pena abrirse y considerar otras alternativas, otras formas de ver que amplíen mi perspectiva, que me hagan recuperar mi valor y que incluso me pongan en una posición superior a esa en la que me encontraba.
cuando esto pasó. Entonces, segunda fase, cuando yo ya he soltado una carga del pasado que no me corresponde, que no es verdaderamente cierta, que corresponde a una apreciación de terceros. En esta segunda yo me encuentro y hago conciencia a la que le agrego elementos que amplían mi visión de quién soy yo. Porque con este proceso de purificación y de revitalización obtengo la fortaleza, convierto las cenizas en sabiduría y me vuelvo a elevar por encima de las circunstancias para estar listo para salir afuera y proyectar una mucho mejor versión de quién soy yo. Segunda fase, entonces esta etapa de reenergetización, de agregar conciencia. Aquí sí, yo tomo propiedad. O sea, en la primera me desprendí. Hay cosas que no dependieron de mí y quien tenga juicios los puede seguir teniendo. Esa es su opinión. En esta segunda fase, cuando yo me sumerjo en mí, cuando prendo fuego, verifico en mi esencia cuáles son esos aspectos que son inmortales y cuáles son esos aspectos que debo dejar atrás y que podría, a raíz de la experiencia, manejar de una manera distinta, porque si consigo tener este aprendizaje, además de lo valioso y esencial, con un manejo distinto, estoy listo para convertirme en una versión mucho más grande de mi persona. Y tercera fase, que tampoco es trivial para nada, en el mito del ave fénix. Tercera fase. Hablábamos de una versión en la que hay un huevo. Y en el reino animal, en el mundo de los ovíparos, una gallina pues puede poner cuantos huevos quiera que no estén fecundados. Pero para que un huevo porte vida, es indispensable, como pasa en el mundo de los ovíparos, como pasa en el mundo de los mamíferos, que haya habido la unión de un elemento masculino con un elemento femenino. Y sin esta unión no hay vida. Es decir, que en este huevo está un mensaje que es importantísimo y hoy te quiero entregar, y es porque detrás del número 3, si te acuerdas, te conté que para que nazca el huevo, para que pase este proceso de transformación, ocurren 3 días, pasan 3 días, desde que el ave fénix comienza el proceso, se siente en el nido de transformación y el mismo fuego, además, es el que permite que se acabe de incubar el huevo. Bueno, yo te digo que este 3 no es trivial. 3 días en que resucita Jesús, si te das cuenta. 3 días en los que, por ejemplo, le toca a Jonás, otro personaje bíblico, vivir adentro de un pez para salir. Es decir, hay muchas historias de muerte y renacimiento, de renovación, en las que aparece el número 3 implícito, y esto no es trivial. ¿En qué consiste el significado? ¿Te parece? Hagamos pausa para que vayan adelante comerciales en las secciones que los incluyen, ve un poco comentarios y retomamos inmediatamente tercera y última fase del programa para contarte en qué consiste el número 3, qué, digamos, secreto se oculta atrás de este número y cómo eso nos da la clave para lo que podría estar pasando en tu proceso de transición laboral, hoy que es viernes 9 de octubre del 2020, volver a brillar. Danos pausa comercial, Sam, ya volvemos. Bien. Renacer como el ave fénix. El ave fénix es una ave mítica con diferentes historias, diferentes colores, plumajes dorados de colores. En algunos casos hablan de una ave morada, de plumas rosas, de cola azul. En otros un cuerpo totalmente dorado y las hojas, las plumas carmesí. No importa cuál sea el contenido, digamos, alegórico que acompaña al ave, hay una esencia que no importa si es Egipto, si es Grecia, si es Roma, si es Arabia o si es China, está implícito en todas estas leyendas, mitos que se cuentan acerca de una transformación y que más allá de la leyenda, hoy hemos dicho que desde la perspectiva psicológica nos habla y nos revela el proceso que debemos seguir si queremos consumar una transformación y si queremos, como el ave fénix, renacer y emerger
sobre, digamos, poniendo distancia, cualquier cosa, no importa lo que haya ocurrido. Bueno, ¿en qué consiste el número 3? Yo me quedé en eso. Y ahora me gustaría explicar que en términos de numerología, el número 3 se suma cuando yo al 1 le agrego el 2. En términos de numerología, el 1 nos habla del principio masculino y el 2 nos habla del principio femenino. ¿Qué significa a efecto de transformación un 1 y un 2, masculino y femenino? Déjame decirlo así como lo explican en Oriente. El principio masculino de la acción, hacer, y el principio femenino que se encuentra en una, digamos, posición magnética de recibir, hacer y recibir. Solo cuando estos dos elementos se complementan en equilibrio, surge aquello que va a dar vida cuando este huevo se acabe de incubar, y surge la vida que en un proceso de transformación permite que nazca la oportunidad laboral que yo estoy esperando, o permite que empiece a atreverme a emprender y hacer lo que nunca había hecho. Es decir, que nazca la vida que de alguna manera durante todo este proceso yo he estado esperando. Bueno, tercera fase, y a mí me parece que sin duda es una de las que hay que subrayar en el entendimiento, nos indica que para que tú puedas conseguir transitar a un nuevo estado, la clave no va a estar en hacer como loco o en sentarte a esperar. Y lo digo con dedicatoria especial para la persona a quien agradezco, con quien trabajé el viernes pasado, en la tarde del viernes, cuando él me platicaba esto que ahora yo te voy a contar, y que acabaré entonces el programa resolviendo su caso a la luz del ave fénix, y de eso por lo que te quiero hoy dejar reflexionando. Mira, él me dice el viernes pasado: Maru, esta es mi historia. Yo le digo, ¿qué está pasando? Primera pregunta, ¿no? Situacional totalmente. Háblame, quiero saber qué está pasando en este momento, y si tú te encuentras en un proceso de transición laboral, hazte esta pregunta: ¿qué está pasando? Plantéate una libreta de trabajo y empieza a escribir qué está pasando en este momento. Él, imagina que lo estoy entrevistando de nuevo, me dice lo que ahora te voy a contar. Primero me dice: mira, Maru, yo trabajé con mi papá, teníamos nuestro propio emprendimiento, nuestra empresa, y eso ocurrió así hasta el año pasado. El año pasado, sin embargo, tuvimos que cerrar esta empresa y por lo tanto yo busqué un trabajo. Ahora tengo un año, es decir, él no se encuentra desempleado. Aquí la segunda parte de la historia. Él me dice: ha pasado un año, no me encuentro para nada contento, y esto empiezo a ver señales de preocupación. No es que yo solo no esté contento, no me están aprovechando, mi voz no es escuchada, el talento que tengo no se está ocupando, y es como si me sintiera en la banca y congelado. Pero no solo es esto, él no solamente no está contento, no está pleno, por mismo motivo, y todo se mezcla, ¿no? Tampoco en su empleo están contentos. Tampoco están contentos, y ya han comenzado, digamos, las advertencias de: si esto no mejora, tú te vas a ir, con toda la presión que eso le empieza a entregar a quien además está a punto de casarse, ¿no? Estaba pensando toda la emoción del proyecto en pareja, y de pronto viene el: no estoy pleno, encima no es que solo no esté pleno, podría quedarme aquí por un rato, pero ellos tampoco están contentos, y es posible que en breve esto se disuelva. Ya decíamos al arranque del proyecto que a veces uno es quien toma la decisión de salir. La verdad es que en tiempos de pandemia creo que menos personas se atreverían a hacerlo sin tener un trabajo. Hay otros que deciden pues empezar a tomar acción, no porque se los hayan dicho, sino porque ya están viendo las señales: mi jefe no me soporta, diario hay un problema, no puedo hablar con él, no me siento valorado. No
me siento pleno, no estoy siendo mi mejor versión, esto no me gusta. Ya hay señales, entonces le llamamos preconsciente y es el caso de este joven, o puede ver quienes son plenamente conscientes y ya saben a veces incluso que esto va a pasar en un periodo de aquí, déjame decirlo así, a diciembre, como me contó otra persona con la que trabajé hace 2 semanas. Y aquí a diciembre, él sabe que se acaba. Bueno, en el caso de este amigo del viernes pasado, él me dice entonces, vengo de un emprendimiento, no funcionó, tuve que conseguir empleo, ya llevo 1 año, no me gusta. Y esta, para que tomes nota, su versión como en su libreta de qué está pasando en este momento. Y me dice, en el fondo, Maru, yo anhelaría regresar a emprender como lo hacía con mi papá. En el fondo, mi corazón anhela esto. Ahora bien, mi mente me dice, y voy a ponerle aquí como si estuviera aumentando el volumen, que eso no se puede en este momento. Y me lo dice y hasta aumenta la intensidad. Eso, mi mente me dice que no se puede en este momento. Así que mi corazón anhela algo, pero como mi mente indica que no se va a poder, pues no he tenido más remedio que mandar currículums. Llevo 1 año, he mandado así como el ave fénix, quizá 500, ¿no? No pasa nada. Y no pasa nada. Él me dice esto, yo tomo nota, lo escucho, te digo que ahora, la verdad es que después de 10 minutos de escuchar a alguien me alcanzo a dar cuenta de cuál es el estado psicoemocional en el que se encuentra y por lo tanto de las probabilidades que hay. Porque es posible que no haya ocurrido este proceso, ¿no? Hay quienes siguen llorando el pasado, pero se están entrevistando. Hay quienes se siguen sintiendo vulnerables por lo que pasó, vulnerados y vulnerables, no suficientemente fuertes para conseguir un empleo igual o mejor que el anterior. Y entonces, claro, salen entrevistas con total inseguridad porque no han unido estas dos partes que en la historia del ave fénix son evidentes ahora que conocemos el 1 y el 2 que forman el 3. En este sentido, atención a tu hacer y atención a tu ser. A raíz de lo ocurrido, he recuperado sensación de poder personal, he retomado niveles de seguridad, al menos iguales a los que tenía para cuando esta oportunidad laboral se presentó, sí o no. Porque si tú me dices que es posible que no haya tiempo para esas cosas, si tú me dices que lo que en el fondo importa es cuántas aplicaciones haces, a cuántos amigos contactas, cuántos headhunters te ayudan, si tu acción tiene el centro de gravedad en el hacer, pero no te has dado la oportunidad de verificar quién eres, qué es valioso en ti, de qué te desprendes si no has pasado por estas fases de desintoxicación, de reenergetización. Entonces, como te quieres a veces saltar esas fases, no pasa, ¿no? O pasa que en la entrevista hay a quienes a veces les ocurre, como no han acabado de poner en orden la historia de lo que ocurrió en el pasado, a veces el que te está entrevistando te agrede, porque puede pasar, a mí me llegó a pasar, y ante la agresión, como hay un pasado no resuelto, surge inmediatamente la defensa y en una entrevista en la que nunca te hubieras querido presentar así, se atraviesan conductas contraproducentes que te descalifican del juego. Resumen entonces, después de que yo escuché a este amigo decirme que con el corazón anhela emprender, pero su mente le dice que eso no se va a poder. Y de todo lo que me dice, eso es a lo que le pone más intensidad. Lo capto desde su tono hasta la intensidad emocional que comunica. Y por último me dice, y he hecho, pero nada pasa. Tengo para él 3 preguntas que son con las que me gustaría hoy finalizar el programa al entregártelas. Primera pregunta, yo le digo, oye, ¿no será que estás tratando de volverte a emplear como quien hace un movimiento bloqueado? Es decir, sí, pero no. Yo me quiero volver a emplear. Es más, si me lo preguntas de corazón, yo solo me quiero autoemplear. Sí, pero no. Pero mi mente me dice que ahora no se puede. Yo le dije, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no se puede?
O sea, hay personas que aún en pandemia han emprendido y les ha ido muchísimo mejor que incluso antes. Y él me dice, bueno, a ver, si se trata de pensar en ejemplos, sí. Si tengo un amigo, mi mejor amigo, que le está yendo súper bien. Y luego se queda pensando y me dice, claro, yo mismo, con mi papá, en la crisis en el 2008, me cuenta, pues conseguimos hacer cosas que la verdad es que nos hicieron surgir adelante. Y entonces yo, digamos que en esta reflexión le digo, atención a movimientos bloqueados. Porque cuando yo escucho tu relato y te pregunto qué está pasando ahora, a mí me haría falta escuchar al unísono una única voz. Mira, Maru, yo estaba emprendiendo, por algún motivo esto no dio para más, me tuve que emplear y ahora que sé que esto no es lo mío, entonces voy a regresar con fuerza porque sé que en las crisis se puede, por ejemplo. O en definitiva voy a emprender, lo voy a ir haciendo conforme esto vaya pasando, tengo un trabajo, y es decir, una plena alineación y congruencia entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces. Porque a veces son estos movimientos bloqueados, cosas que en verdad anhelamos, que son distintas a lo que decimos que queremos, lo que nos va como un movimiento bloqueado, impidiendo que incluso seamos la mejor versión de nosotros en un proceso de reclutamiento. Verifica si no te encuentras en un movimiento bloqueado. Y segunda, con la que dejo el programa hoy, porque ya hablaremos de esto en nuestro próximo programa, le digo yo, ¿hasta dónde lo que ocurrió en tu empresa, esa que amabas, esa que tuviste que cerrar, hasta dónde allí hay cosas que no has acabado de perdonar? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque en términos, digamos, psicoespirituales y emocionales, sabemos que una zona de tu vida en la que no hay movimiento, me dices, Mar, estoy atorado, no consigo trabajo, estoy así, llevo así 6 meses, 8 meses, mando currículums, no pasa nada. Yo te digo que una zona de tu vida en la que no hay movimiento, necesariamente te habla de una zona de no perdón. Hay algo en ese tema de tu vida, si estamos hablando del trabajo, a lo mejor en el trabajo que dejaste o el que dejaste antes de ese, que no has acabado de perdonar. Y es tu falta de perdón la que está produciendo esta zona de no movimiento, esta especie de atasco y esta sensación de que no consigo lo que yo deseo. Cuando le digo esto a mi amigo del viernes pasado, me dijo, Maru, pausa. Ahí me quedo, porque le dijo, en definitiva, hay muchísimas cosas de las que me arrepiento y no he acabado de perdonar esa etapa. Y yo le digo, pues tienes semanas, date prisa, porque el día que tú consigues perdonar, ese es el día que consigues activar. Y te lo digo con conocimiento de causa. El día que yo conseguí darme cuenta que no había acabado de perdonar aspectos que me dolían y mucho, de 2 empleos atrás, cuando me di cuenta, cuando como tú hoy escuché eso, quise salir disparada para tomar propiedad, para decir, claro que puedo perdonar, claro que puedo trascender, y te lo digo con conocimiento de causa, me tomó máximo 2 semanas a partir de ese momento, volver a activar una alternativa laboral en la industria a la que yo anhelaba regresar. Así que, siendo este el caso, es momento de terminar el programa, de agradecerte tu compañía y de invitarte a verificar en qué momento te encuentras de tu proceso de transición laboral. ¿Has completado ya una fase de desintoxicación? ¿Has quemado, has dejado fuera lo que no es tuyo, lo que nunca te perteneció? Segunda fase, te has reenergetizado con pensamientos que expandan tu visión. Has ganado conciencia de eso que en definitiva sí es tuyo, sí puedes tomar propiedad y sí puede hacerte ser una mejor persona, convertirte en una mejor versión a raíz de lo que ocurrió.
Porque si te has convertido en una mejor persona, si tienes conciencia de aquello que manejarías distinto, aunque no puedes regresar al pasado, estás listo para activar un futuro en fase 3. Y en ese futuro, igual pesa el hacer que el ser. Hay quien me dice, Maru, ¿qué hago? ¿Mando 500 currículums, sí o no? ¿Me siento a esperar, sí o no? Y yo te digo, haz lo que tengas que hacer para ganar seguridad. Pero no te olvides que en este sentido no será el hacer el único elemento. Para un 3 se necesita un 1, lo hemos visto hoy, que es hacer, y un 2, que es recibir. Es decir, si solo haces porque estás presa del miedo y del pánico, con ese miedo y con ese pánico no lo vas a construir. Aumentar valor personal, retomar tu ser, y entonces activar todo eso que puede hacer que en la conjunción de estos dos elementos renazcas como el ave fénix. Y que mientras eso ocurra, si este programa te ha dejado información, nos lo hagas saber, escríbenos comentarios en la página, compártelo con las personas que sabes que se podrían beneficiar de este mensaje y permanece atento, porque en nuestra página para maximizar tu empleabilidad, vamos a estar continuamente compartiendo información, reflexiones, preguntas, videos y clases que te pueden ayudar a agilizar tu proceso de transición laboral y aumentar la calidad de las ofertas que están llegando a ti. Y que elijas ser feliz mientras eso ocurre, para escucharnos en una semana, cuando volvamos a abrir un capítulo, volver a brillar, en definitiva en esta temporada, dirigido a todas esas personas que están en proceso de transición laboral. Hasta entonces.